Agradecemos hoy la participación a esta convocatoria que se ha realizado. Hoy nos acompañan entonces los consejeros nacionales de discapacidad que sesionaron en la mañana y se quedaron, y aprovechamos ese espacio para que hoy también tuviera lugar este proceso de socialización del convenio número 280 de 2012 establecido entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá, concretamente Facultad de Medicina. También nos acompañan representantes de asociaciones de personas con discapacidad, representantes de la academia, asociaciones de profesionales, otros actores de la comunidad interesados en el tema y el equipo técnico de la Oficina de Promoción Social a cargo de la doctora Susana Helfer-Vogel, que ha venido trabajando en el tema de discapacidad. También ya en la mesa principal nos acompaña el profesor Edgar Cortés Reyes, del Departamento del Movimiento Corporal Humano de la Universidad Nacional de Colombia, quien es el director del proyecto que nos va a socializar más adelante, y nos acompaña la doctora Susana Helfer-Vogel, la jefe de Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Es para el Ministerio de Salud muy importante contar con un convenio interadministrativo con la academia para desarrollar procesos e instrumentos que contribuyan a superar las barreras que obstaculizan la inclusión social de las personas con discapacidad. Y eso es lo que nos convoca en esta jornada de la tarde, donde nos van a contar acerca de la construcción del Manual de Calificación y Certificación de Discapacidad. Entonces, bajo este preámbulo, agradeciendo su asistencia, damos la palabra a la doctora Susana Helfer-Vogel, jefe de la Oficina de Promoción Social. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están compartiendo con nosotros en el día de hoy desde esta mañana, porque les cuento que esta mañana estábamos en la nueva sesión del Consejo Nacional de Discapacidad. Bienvenido, doctor Cortés, profesor Cortés, y a todas las personas de las diferentes organizaciones y de los diferentes estamentos. Este convenio es muy importante para el Ministerio de Salud y Protección Social. Es muy importante para la población con discapacidad, porque si bien en el Ministerio se hizo un convenio anterior con la Universidad Nacional para poder valorar la pérdida de la capacidad laboral, aquí lo que queremos hacer es un poco al contrario. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es la calificación y la certificación de la discapacidad para poder lograr la inclusión de las personas con discapacidad, a que accedan a sus derechos. Una de las cuestiones más sencillas es, por ejemplo, si un país quiere establecer subsidios a los cuidadores o a las personas con discapacidad, tiene que pensar en cómo lo voy a hacer, cómo voy a priorizar, ¿sí? Y para poder priorizar, pues necesitamos tener este tipo de instrumentos. Este manual entonces nos va a permitir conocer también las capacidades de las personas, tanto para el ambiente laboral como para el educativo, para la realización de todos sus derechos. Este manual también nos va a dar herramientas a todos los sectores, a educación, a trabajo, a comercio, a vivienda, etcétera, a todos, absolutamente todos los sectores, para establecer los requisitos y los alcances de los procesos que tengamos de intervención. Entonces, en ese sentido vamos a dar paso a la presentación del proyecto Construcción del Manual de Calificación y Certificación de Discapacidad, que, como ya lo decía la doctora Susana, diferente a lo que anteriormente conocíamos como el MUSI, busca identificar, poder certificar y calificar discapacidad. Ustedes saben que es una de las barreras que se ha generado para ciertos procesos de inclusión. Pero en segundo lugar también poder certificar la capacidad ocupacional, es decir, es mirar la discapacidad en el marco de los derechos y no desde las pérdidas o carencias, sino de las capacidades, potencialidades y posibilidades de realización que las personas con discapacidad tienen.
muy en armonía con los lineamientos de política pública que expidió el Ministerio de Salud y Protección Social cuando hablaba de unos marcos de referencia donde se hacía mucho hincapié en los derechos de las personas con discapacidad y desde ese sentido en posibilitar el desarrollo de todo su potencial y todas sus capacidades. Profesor Edgar Cortés Reyes, muy rico tenerlo acá con nosotros y la palabra es suya. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas por su presencia en este escenario. Estoy gratamente complacido de que la convocatoria que hemos hecho haya sido respondida por ustedes. Entendemos que han hecho un espacio en sus agendas, seguramente de muchos compromisos, en el ánimo de acercarse a lo que queremos. Desde la universidad, como académicos y como universidad pública, siempre hemos pensado que nos debemos a la sociedad, porque de ella venimos. La universidad, de hecho, se sostiene con los recursos de los impuestos de todos los colombianos. Y en ese sentido, los trabajos que asumimos, le estamos dando cuenta al país de qué hacemos. Pero si fuéramos solo la universidad, muy probablemente este proceso terminaría cuando en el contrato lo hemos establecido y en 6 meses les diríamos, aquí está el manual. Queremos es justamente lo contrario, conocer las experiencias que ustedes, los miembros del Consejo Nacional de Discapacidad, los miembros de las asociaciones de personas y los miembros de las asociaciones académicas, a quienes hemos convocado para que nos apoyen en este proceso, para darle la rigurosidad académica que él exige, pero para contar con la experticia que ustedes en un proceso de unos buenos años han ido desarrollando. De forma tal entonces que en la fecha, inicialmente quisiera presentarles el grupo de trabajo. Me asesora en este gran reto, porque realmente se constituye en un reto para nosotros como universidad, la doctora Marisol Moreno Angarita, quien es conocida por muchos de ustedes. Ella es fonoaudióloga, tiene una maestría en comunicación y un doctorado en salud pública, con quien hemos trabajado en distintos procesos académicos en la universidad, y eso nos ha hecho poder generar un equipo de trabajo que incluya profesionales de las áreas donde la discapacidad ha sido un centro importante de trabajo. Y en ese sentido entonces contamos con la fisioterapeuta y magíster en discapacidad e inclusión social Luz Salud Mena. Nos acompaña también en el equipo de trabajo la psicóloga Andrea Cárdenas Jiménez, quien además de psicóloga es magíster en salud pública, en quien nos vamos a apoyar en un proceso muy importante en lo que tiene que ver con medición particularmente, pero quien también ha apoyado y está en condición de apoyar todos los procesos académicos que nos lleven a feliz término este proyecto. Nos acompaña también la terapeuta ocupacional y especialista en salud ocupacional Olga Beatriz Guzmán, porque como bien mencionaba la doctora Susana, la idea de estos dos manuales, de este manual que estamos presentando, es trabajar en función de las potencialidades, y ese es un cambio fundamental en la propuesta que estamos haciendo. De igual manera contamos con el apoyo de la terapeuta ocupacional, especialista en administración ocupacional y magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia, Esperanza Rodríguez Ferro, con la candidata a magíster en salud pública, Zulma Giraldo Rátiva, y nos apoyan unos estudiantes que han estado vinculados a otros procesos en todo el componente logístico, Tatiana Riveros y Diana Álvarez Bertán. De forma tal que hemos estructurado un equipo de trabajo que, junto a todo el apoyo que esperamos de ustedes, va a hacer posible que este proceso llegue a feliz término. Obviamente este es un proceso que no nace de la nada, es un proceso que tiene una historia de unos buenos años, cuando en 1997, bajo la ley 361, se piensa y se discute y se reconoce a las personas en condición de discapacidad como unas personas que le pueden aportar un elemento importante al país. Para el efecto de lo que nos reúne, es particularmente importante el artículo 5º,
en el cual se pretende que se establezcan mecanismos de integración social. Y esa integración social no debe ser ni puede ser una integración de papel, tiene que ser una integración efectiva. Entonces los procesos que se van desarrollando lo que pretenden es materializar, y el resultado de este proceso aspiramos a que sea en ese sentido. Pero también el desarrollo de esta legislación ha hecho que haya un reconocimiento a nivel de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una adopción de lo que está previsto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esa es la Ley 1346 de 2009. Es decir, no tenemos solamente un marco a nivel nacional, sino que a nivel internacional se han ido desarrollando también esa percepción y esa necesidad de que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a los servicios no solamente en salud, en trabajo, en recreación, en todas las oportunidades que tenemos los seres humanos. Finalmente, hay una aproximación cercana del año anterior y es un proyecto de ley estatutaria, el 167, por medio del cual entonces se dictan disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, dense cuenta que se parte de una legislación que prevé que algunos elementos se pueden dar, se contextualiza a nivel internacional y ya una de las formas de que eso se implemente como una realidad se nos acerca más. Entonces, hoy queremos mostrarle a ustedes cuál es el objetivo de este manual y cuál es el alcance. Cuando uno habla de discapacidad, los temas son amplios. La variabilidad es todo lo que se quiere, pero el compromiso que tenemos con el Ministerio es generar un manual de calificación y de certificación que, como se ha mencionado en forma reiterada, está trabajando sobre la potencialidad. Para eso, entonces, entre el Ministerio y la Universidad firmamos hace un poco más de un mes este convenio de cooperación, el número 280. Este es un convenio que se venía trabajando desde diciembre del año pasado, cuando se hicieron los primeros contactos, y fue un desarrollo evidentemente rápido, dada la necesidad que tenía el Ministerio de ponerlo a funcionar y dada la experiencia que como universidad teníamos. Este es un convenio, entonces, que vamos a desarrollar en 5 fases. La primera fase es una fase que obviamente no podemos partir de la nada, sino es una fase que inicialmente lo que hace es reconocer qué desarrollos se han hecho a nivel conceptual y normativo, tanto a nivel Colombia como a nivel internacional. Es un primer ejercicio muy interesante el que hemos logrado, y lo más importante es identificar que en otras latitudes no tan lejanas a nivel de Latinoamérica hay unos procesos muy bien desarrollados. Tenemos un vicio de pronto a los que vivimos en el mundo en desarrollo, es que siempre nos comparamos con Estados Unidos y con los países europeos. Este primer ejercicio que hemos hecho al compararnos con Latinoamérica nos acerca mucho a las condiciones que estos países viven, y tal vez va a ser uno de los principales referentes para lograr esta primera fase. La idea entonces es contextualizarnos, no para compararnos, sino para aprender lo aprendido y a partir de ello poder hacer una construcción. Esta es una fase que normalmente se va a tomar cerca de un mes. Tenemos un compromiso en 6 meses tener el documento final, y esta fase va a durar un mes. Pero esta, a mi modo de ver, es la fase más importante. Ustedes ven en la presentación una flecha que la está atravesando. Significa que es una fase transversal. Y esta es una fase en la que estamos convocándolos a ustedes, a la academia, a las asociaciones, al consejo. ¿Para qué? Para que nos apoyen en este proceso. Entonces vamos a hacer una propuesta metodológica que inicialmente, y a partir de la revisión en el contexto nacional e internacional, nos da unos elementos, pero ustedes ven aquí la socialización. Vamos a tener escenarios de socialización. Este es el primero de varios, están ya programados. Y como les decía, me siento gratamente satisfecho de que en una convocatoria corta en el tiempo tengamos esta respuesta. Y también les solicitaría a ustedes hoy que se conviertan en multiplicadores de esta idea, de este proceso. Es probable que algunas personas no lo hayan conocido o que por dificultades de tiempo no estén.
Pero la tarea de uno cuando forma y la tarea de quien está sentado cuando tiene la oportunidad de asistir a este tipo de eventos no es quedarse con la información, sino estar en la capacidad de compartirla con otros, de forma tal que podamos ser verdaderos constructores. Entonces les decía que esta es la fase, a mi modo de ver, más importante, porque es una fase en la que vamos a convocar a los actores. ¿Y quiénes son actores? Ya lo hemos mencionado. Actor es el consejo, actor son las asociaciones de personas con diferentes grados de discapacidad, actor es la academia. Y estamos atentos a recibir. ¿Por qué? Porque como les decía, uno desde la academia puede hablar y hablar, pero realmente la experiencia que ustedes tienen, el desarrollo conceptual que el Ministerio mismo ha desarrollado, nos favorece estos procesos. También se van a hacer otro tipo de actividades de conversatorio ya más puntuales, porque hay términos o hay conceptos o hay elementos que desde el punto de vista procedimental nos van a hacer convocar a unas personas que son las que más saben, en la certeza de que nos puedan aportar todo su saber. Posteriormente a eso, y para hacer un estricto control de calidad, vamos a llamar a algunas personas a que nos lean el documento. Ese es un ejercicio que les digo a mis estudiantes, háganlo. Cuando uno escribe, uno cree que lo que uno está escribiendo está bien. Y si uno vuelve y lo escribe y lo lee, uno cree que está bien. Pero cuando otros ojos, cuando otros conocimientos son los que aportan esa lectura, seguramente ahí vamos a sacar elementos que nos van a permitir hacer ajustes. Posteriormente vamos a hacer unas mesas de trabajo en donde vamos a lograr acuerdos. Hay metodologías de consenso que nos van a permitir que el producto final sea un producto no de alta, sino de altísima calidad. Finalmente haremos una socialización en la cual vamos a mostrarle al país y al Ministerio cuál ha sido el resultado de este proceso. Entonces, insisto, esta fase 2, esta es una fase que no es que sea atemporal como la primera, tenía unas 4 o 5 semanas, esta es una fase que es transversal a todo el proceso. La tercera fase, entonces, consiste, pues obviamente, en la construcción de ese manual de calificación y de certificación de discapacidad, en donde con el grupo de trabajo tenemos un direccionamiento y con las personas expertas en el tema vamos a hacer una primera versión. Este es un proceso que se nos va a tomar de 6 a 8 semanas, porque obviamente requiere sentar al equipo de trabajo para que con el direccionamiento inicial pueda desarrollar el proceso. A partir de esto, entonces, en la fase 4 vamos a tener un formato que va a estar en 2 versiones, la versión impresa y la versión electrónica de este manual. ¿Por qué las 2? Hoy en día, si uno entra a Google y pone discapacidad o pone cualquier término, el número de resultados es amplísimo. Quisiéramos entonces, y en la estrategia de comunicación que tenemos, estos documentos van a estar al alcance y en la disponibilidad de todas las personas que se involucren durante este proceso. Posteriormente, y para efectos de mirar, a ver, lo que hicimos, vuelvo, insisto, la academia dice que es esto, los expertos nos ayudan, pero vamos a movernos en el mundo de la realidad. Y el mundo de la realidad es el mundo de las EPS y las IPS. Entonces vamos a hacer un ejercicio de pilotaje para que con ese documento, que ya ha tenido un tamizaje en 2 instancias, podamos mirar si ellos lo entienden, si ellos tienen dificultades para aplicarlo, si nos pueden aportar. Esa es la idea de hacer pilotajes, es hacer pruebas realmente en el campo en donde se desarrollan los procesos. ¿Para qué? Para seguir en el proceso de mejoramiento de nuestro resultado. Y hay una fase quinta en la que entonces, ya consolidando este manual en su versión mejorada, la idea es que uno forme, como les decía, para que los otros multipliquen. La idea es poder llegar a todo el país. Y en ese sentido, entonces vamos a hacer un curso básico que va a ser de carácter virtual por las condiciones del proceso, por los recursos que están destinados, de forma tal que todas las personas que van a estar utilizando este manual sepan a ciencia cierta qué es lo que se quiere. Nuestra intención es que sea un manual muy eficiente, que sea no por lo corto, no por lo largo. Esta mañana escuchaba una noticia que me pareció
muy interesante, pues más que interesante me preocupaba porque están hablando sobre alguna condición que dice la Procuraduría, dice usted está a 8 pasos de evitar que una cosa suceda. Yo decía 8 pasos es un proceso demasiado largo, porque seguramente uno entra y después del tercero se cansa. Aquí queremos es tener un manual que sea muy eficiente, pero que nos informe y que sea válido en el sentido de que tenga una confiabilidad, es decir, que estemos midiendo lo que realmente queremos decir, medir, y que los resultados estén acorde con lo que queremos fundamentalmente medir. Una vez hecho esto, entonces haremos la socialización final y de esta manera aspiramos en noviembre de este año a cumplir con el Ministerio con este propósito que nos hemos hecho. En el camino iremos desarrollando algunos productos. El primero obviamente tiene que ver con la revisión bibliográfica y normativa. El segundo, la versión física y electrónica que les comenté. Pero lo más importante junto al proceso que les he hablado, transversal de socialización, es que no queremos que esto sea un proceso a la escondida. Este es un proceso de cara al país, de forma tal que vamos a tener un ventanal en la página de la universidad que ahora Saret nos va a mostrar, y vamos a tener un correo y una zona de contáctenos para que en los momentos precisos ustedes vayan apoyando las necesidades que vayan surgiendo del proyecto. En eso queremos ser estrictos porque va a haber unos tiempos, es decir, si nos ponemos y somos tan laxos como solemos hacerlo, pues probablemente no vamos a poder cumplir con nuestro compromiso. Hemos desarrollado un cronograma de forma tal que podamos cumplir con todas las de la ley sin afanes, pero tratando de lograr un éxito en términos de la eficiencia y de la eficacia. Entonces, también nos comprometemos con el Ministerio a dejar constancia de que esa ha sido una convocatoria que ha llamado a diferentes grupos, y de eso pues vamos a dar cuenta. Finalmente, entonces vamos a hacer un informe sobre los resultados de ese curso básico, porque una cosa es que el curso esté ahí y otra es que queremos medir cómo las personas perciben este manual, cómo pueden aplicarlo y cómo pueden desarrollarlo en sus escenarios reales. El documento final, obviamente, pues será ese documento que dice ajustado. Entonces dense cuenta que en el camino vamos a tener 3 ajustes. La idea es que estamos llamándonos a ustedes es que nos apoyen en ese proceso de ajuste para que el documento final realmente sea un documento más consensual. Entonces les decía que vamos a tener 2 opciones de comunicación. Una es el correo, que lo voy a mencionar, aunque hoy está escrito. El correo es manualdiscapacidad@gmail.com.